Bueno, el siguiente estado del que me tocó hablar es sobre el estado de Yucatán. Yucatán es un estado mexicano famoso y se identifica mucho por sus playas y que están en el Golfo de México y sus ruinas mayas, como por ejemplo el famoso Chichen Itza, que pues es una enorme pirámide que tiene otras cosas muy importantes por ahí cerca. Um, Esta se encuentra al suroeste en la península de Yucatán, al suroeste del país, y colinda al suroeste, al norte con el Golfo de México, al suroeste con Quintana Roo y más al suroeste con Campeche. Acerca sobre el turismo, Yucatán representa una actividad económica importante tanto para el estado como para la región y por ejemplo en términos comparativos es uno de los más dinámicos del país. El estado de Quintana Roo y el estado de Yucatán comparten grandes ingresos porque las por ejemplo Cancún, que está en una parte de Quintana Roo pero también le da ingresos a Yucatán, o las zonas arqueológicas como ya lo mencioné que es Chichen Itza, también comparte esos ingresos. Uh, Estos pueden desplazarse con facilidad entre ellos. Eh, por ejemplo, otros centros de turismo importantes en Yucatán serían como Tulum o Playa del Carmen o Sheija, que esta también, por ejemplo, está en Quintana Roo, pero también comparte ingresos con Yucatán. Yucatán y sus principales ideales turísticas son Progreso Valladolid, el Itzamal, el Piste, Santa Elena y el río Lagartos. Este estado cuenta con una diversidad gigante de actividades turísticas en la que la gente puede venir y divertirse, aprovechar el tiempo en familia, aprovechar, por ejemplo, si nomás vienes solo o vienes a pasar el rato, a distraerte en unas gran vacaciones, esto puede servirte para mucho. Y pues simplemente eso de que es una gran zona turística, tal como muchos estados, ya que en esta parte incluso vienen gentes de otros países solo a visitar estas grandes como Chichen Itza, como grandes pirámides arqueológicas. En cuanto a la industria, la economía de Yucatán está sostenida por la industria, la agricultura y la ganadería, además de que el turismo, como lo mencioné, es una parte fundamental de ingreso. Conforme al centro financiero, académico y cultural, médico, industria y comercial del sureste de México como resultado de la cultural geográfica y el clima. Esto ayuda mucho ya que ofrece gran calidad de vida a sus habitantes. Como ya lo dije, conforme a estas industrias se puede obtener una economía bastante favorable y una buena calidad de vida. Uh, Se puede trabajar de esto, incluso como el gran turismo, puedes encontrar un trabajo aquí como guía o cierta parte, o incluso en la agricultura que también es muy viable y muy favorable para la gente que quiere trabajar y quiere irse a vivir ahí. En cuanto a los grupos étnicos, pues no hay, hay un vasto panorama, por ejemplo, como dije, el programa del mundo maya, que son en México, además de las numerosas mayas yucatecos y habitan los tres estados de la península de Yucatán. En el norte y centro de los semejantes México, por ejemplo, los grupos los Tarahumaras, los Huicholes y los Mazaguas, entre otros. Mientras, como por ejemplo en el sureste, están más los mixtecos o los triquis, los zapotecos y también los mayas, por ejemplo, que son por ejemplo la más diversidad que hay de etnias. En conforme a la política, en Yucatán se conforma pues existía un bastante descontento en cuanto al gobierno centralista que había. Por el momento se ha aclarado un poco más y quien gobierna ahora el estado de Yucatán es Mauricio Vila Dolzal, que es un empresario, es un gran abogado y está por el partido Acción Nacional, que ha favorecido mucho a este estado y pues lo ha sacado adelante en cierta forma. Conforme a la educación, que es un factor importante también, como en todos los estados, se proporciona principalmente por los sector público y sector privado, pero un poco más sector público, en el que también proporciona escuelas secundarias, bachiller y universidades que son prácticamente obligatorias de hacer. Bueno, pues en este estado se cubre alrededor de, por ejemplo,
no es una estadística tan exacta, pero alrededor de 1.300 escuelas preescolares, 1.500 escuelas primarias, 6.500 escuelas secundarias y 119 bachilleres afiliados a la SEP. Estos juntos conforman también, son muy apegados a las universidades. Las universidades más reconocidas en este estado son, por ejemplo, la Universidad Mesoamericana de San Agustín o la Universidad de Yucatán. Para gente que trabaja, esta funciona muy bien, como lo dice, para gente que trabaja, ya que puede mantener de dos ciertas formas iguales. En cuanto a la religión, los grupos son muy diversos. Por ejemplo, están los pentecosteses, los adventistas, los presbiterios, los mormones. Hay una gran diversidad de religiones que puede ocupar este gran estado, ya que, por ejemplo, pues cada quien, como hay mucha más gente como en otros estados, pues hay una más gran variedad de religión. Un ejemplo de la religión son las siguientes denominaciones distintas a la católica, que son la Sociedad de la Cristiana y la Comunidad Cristiana Pentecostés. Hay asociaciones religiosas muy pequeñas que en sus inicios improvisan templos en viviendas, que pues por ejemplo así se empieza antes de poder formar por ejemplo, antes de poner un culto, antes de poder empezar con un templo o algo más grande. Y pues, por ejemplo, esto ya fue todos los puntos destacables sobre este gran estado. La verdad es que tiene grandes puntos, como lo mencioné, tanto de industria como el turismo, que es prácticamente de lo que se mantiene mucha gente de esto, porque es un ingreso bastante fuerte, ya que es una de las potencias de turismo, y pues para incluso turistear o ir a vivir es una gran opción o una gran oportunidad si quieres tomarla. Y esto sería todo por parte del estado de Yucatán.